Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a esta sección de juristas mexicanos. Como siempre, su servidor y amigo Ramsés Sevilla, y en esta ocasión hablaremos sobre un tema que resultará un poco extraño, quizás inquietante o interesante. Hablaremos sobre mitos y realidades sobre los abogados, en donde veremos 10 mitos, 10 leyendas, 10 expresiones muy usadas en nuestra carrera y de las cuales diremos si es cierto, si es falso o qué tan cierto o qué tan falso es. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con la primera, que es: el abogado sabe todo, el abogado lo conoce todo. Eso es falso. O sea, hay abogados que conocen un poco de todo, eso es cierto, pero no dominan todas las materias. No vas a dominar civil, mercantil, fiscal, agrario, laboral, penal, constitucional, amparo, o sea, derecho espacial, derecho cibernético, derecho ambiental. O sea, no puedes dominar todas las materias, puedes conocer de todas las materias, eso sí, y tener cierto conocimiento, un porcentaje, pero no puedes dominar al 100% todas las materias. Siempre el abogado se especializa en alguna, algunos son muy buenos en penal, muy buenos en mercantil, muy buenos en civil, y todavía de ahí se desprende más, porque conozco colegas que son especialistas en delitos de violación, delitos de homicidio, delitos de robo. Hay algunos que son más de índole federal, hay algunos en materia civil que se encargan simplemente de hacer contratos, otros se encargan de llevar a cabo usucapiones. O sea, cada quien tiene una especialidad, cada quien tiene, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su preparación, eh, tópicos o temas que son muy vinculados. Podrá conocer de 5 o 6 materias, pero no lo podrá conocer de todo. Entonces, ese es el primer mito. El abogado puede conocer un poco de todo, pero no lo domina todo. Ese es el gran mito. El segundo de ellos es: los abogados leen demasiado o los abogados leen muchísimo. Lamento decepcionarlos, pero esa es otra de las falsedades. Actualmente los abogados leemos más por leyes, más porque hay reformas, pero no nos encargamos de tener una cultura literaria. Ese es el problema. Muy pocos colegas que yo conozco tienen ese ámbito, esa obsesión, ese gusto por leer novelas, y no hablo de la programación habitual de televisión, sino leer literatura de poesía, literatura de novela, literatura de biografías. No tratan de indagar en ese tipo de temas, y eso es uno de los grandes errores, porque tenemos abogados con un lenguaje muy paupérrimo, tenemos un lenguaje muy escaso. De por sí nuestra lengua española es inmensa, es riquísima en cuanto a vocablos, y ahora no utilizarlos es un derroche y un desperdicio. Por lo cual, lamento informarles, pero muchos abogados no leen y muchos estudiantes están en la carrera y no tienen el hábito de leer, que ese es otro de los grandes problemas. Ni siquiera tienen el gusto, no tienen las ganas de siquiera tomar un libro, de aventurarse más allá de lo que les dicta un profesor. Entonces, tenemos ahí un grave problema. Siempre se los he dicho, por ejemplo, a mis conocidos, a los alumnos, a los colegas, pues que hay que tomar un libro, hay que prepararse, tener un poquito más de cultura general. Solamente así podemos debatir sin tener que conflictuarnos con la contraparte, sin tener que llegar a un punto en el que te cegues por una idea que quizás puedes modificar. Y de hecho se observan muchas veces en las promociones, en las demandas, en las contestaciones, qué abogado realmente leí, quién nada más se pone a copiar y pegar formatos. O sea, ahí se observa, de hecho, hasta las faltas de ortografía.
Hay juzgados, no en todos, pero hay algunos órganos jurisdiccionales donde el secretario o algún miembro del juzgado que revisa las promociones se ponen a encerrar las faltas de ortografía. Y es horrible ver a varios colegas con sus promociones llenas de circulitos en rojo o tachecitos o con un signo de interrogación porque no saben qué estaba exponiendo o qué estaba hablando, de qué se trataba, qué quería decir el abogado. Entonces, ese es otro de los grandes mitos. Los abogados leemos lo que necesitamos para el caso jurídico y eso a grandes rasgos. No, la mayoría no se queman las pestañas revisando libro tras otro, tras otro, tras otro, o alguna legislación o alguna jurisprudencia. Busca las que se encuentre y más o menos tengo una idea. Ok, copy, pego y se acabó. Ese es un mal hábito que hemos fomentado y más ahorita con nuestras redes sociales, con el internet. Pues entonces ha sido una desgracia. El mito número 3 dice, los estudiantes de derecho lo hicieron porque odian las matemáticas. Hay casos donde sí lo hicieron, donde era por disgusto a este arte, pero mi padre solía decir que las matemáticas las vas a utilizar en todos lados y por cualquier razón. Entonces también el abogado maneja matemáticas, en especial cuando le toca realizar su incidente de gastos y costas. Entonces, quienes están en la práctica conocen este tipo de promociones, también cuánto le vas a cobrar al cliente, cuánto es lo que va a ser tu dividendo de gastos y ganancias. Entonces sí manejamos matemáticas, nada más que no en todos lados. También en cuanto es en fiscal, también es otro de los tópicos que manejamos, matemáticas. No somos ajenos a la materia, sin embargo, eh, es otra de las grandes mitologías. Es falso, parcialmente. Cuando llega así es algunos porque detestan las matemáticas o porque piensan que no van a manejar matemáticas, pero es falso. Ahí sí lo van a utilizar siempre. El siguiente mito dice, ser abogado es muy sencillo. He escuchado de personas que dicen, ay, qué fácil es tu carrera, lo es más difícil ser ingeniero, o es peor ser astronauta, ser X profesión. Sin demeritar ninguna, he de afirmar que la carrera de derecho, ser abogado, no es sencillo. Lamento decepcionarlos, pero todas las carreras tienen su chiste, todas las carreras tienen su razón de ser, todas tienen su problemática. El médico juega con tu salud. El abogado lidia con la libertad, con el patrimonio, con la vida. Llega a haber algunos casos donde lidia con la vida, al igual que el médico. Es un tópico importante, la libertad y el patrimonio. La familia también. ¿Qué tan benéfico resulta ciertos asuntos para una familia? Un sucesorio acaba mental, económica y físicamente no solo al abogado, sino también a los clientes, también a su familia, las pensiones alimenticias, la guardia y custodia, los divorcios, todos ese tipo de situaciones civiles y familiares son muy delicadas y entonces también viene un desgaste. No es sencillo asumir algún rol de decir, aceptas defender a un violador, aceptas defender a alguien acusado de robo, a alguien acusado de homicidio. O sea, también te tienes que preparar, no solamente física, sino mental, espiritualmente, jurídicamente, para poder decir, acepto o no este tipo de asuntos. Es un dilema también importante. Otro de los mitos, que es el quinto, dice,
estudias derecho para ser chueco. Lo siento, pero no es así. O sea, depende muchas veces de la ética profesional del abogado para poder darte esa razón. En el caso particular, yo prefiero mantener mi conciencia tranquila, estar en paz conmigo mismo y como lo he referido, prefiero llegar a mi casa, dormir tranquilo, salir a la calle, estar en el parque, ir al mercado en paz, a que me esté yo cuidando de ver quién me va a amenazar de muerte, de ver quién me va a matar. Entonces, ahí dependerá muchas veces de la ética, de qué tan buen abogado, qué tan honesto eres contigo y con tu cliente. Así de simple y de sencillo. No hay de otra más que ser eh, congruente con tus hechos, con tus palabras. Lo que dices con lo que haces. Practicar lo que predicas. Entonces, ese es otro de los grandes cuestiones que hay que manejar. Además de que es una gran mitología eso de que todos los abogados son corruptos, también es falso. Conozco muy buenos abogados que se encargan de llevar su trabajo de la manera más pulcra y de ellos he aprendido bastante. Y también de los otros que han hecho las... ¿Cómo se llaman? Se me olvidó el nombre. Ser chicano, chicanero. Hay algunos que son coyotes, entonces son prácticas que he observado y de las que yo no comparto, pero quien las maneja, pues allá ellos, algún momento llegará a una repercusión. Por mi parte, no soy fan de llevarlas a cabo. Otro de los mitos es que los abogados cobran caro o que son millonarios los abogados. También depende muchas veces de los clientes. Ahí es en donde yo me referiré. Depende muchas veces del cliente. Es el patrimonio que llega a adquirir el abogado, es la cantidad de dinero o de bienes que llega a tener un abogado. Porque hay clientes que te pagan lo que tú pides, como hay clientes que te hacen, y perdón por la expresión, la chilladera por todo. Que porque fulano me cobra más barato, que porque a mi comadre le cobraron tanto, que porque a mi amigo quién sabe qué, que porque él es mi compadre, que porque hacen cada cosa y cada expresión que resulta extraña, que siempre termino expresando o es una idea que tengo, es, tú vas a ir con el médico y le vas a decir, ¿sabe qué? Que tengo esto y esto. Me siento mal aquí y aquí y acá y acá. Él te da tu receta y tú le digas, ah, bueno, cuando yo me cure, le pago. O sea, me da el medicamento, me toma mi consulta, me regala las medicinas y cuando yo me cure, le pago. ¿Qué le van a decir? No, me tienes que pagar. Entonces, al igual, el abogado tiene que dar y recibir. O sea, dar resultados y ir recibiendo por ese tipo de cuestiones. Porque el abogado también se desgasta pensando, el abogado se desgasta realizando estudio, dedica tiempo, se aleja de su familia, se aleja de ciertos compromisos que ya tenía con tal de poder resolver mejor tus asuntos. Igual, siempre hay excepciones a la regla. Pero cada abogado tiene su desempeño, cada abogado da los resultados conforme a su ética, cada abogado le destina tiempo a cada uno de sus asuntos. Entonces, no es que te cobren más caro, no es que te cobren más barato, simplemente te cobran como fueron aprendiendo en la práctica y también depende de cada asunto. No es lo mismo que te cobren por un divorcio incausado a cobrarte por un ¿qué te parecerá? Un usucapión, que te cobren por un desahucio
o por un asunto penal, o por un asunto laboral, o un asunto fiscal de millones de pesos. O sea, depende muchas veces del cliente y depende muchas veces del asunto, es lo que te cobran. Dice, mi abogado se vendió al contrario. Y siempre suelen expresarlo porque los abogados tienen un trato cordial con la contraparte o con el abogado de la contraparte. También es uno de los grandes mitos, es otra de las grandes incógnitas que no se deben de llevar a cabo. Es de las grandes cosas que siempre tienen en contra al abogado. Yo estoy realizando mi trabajo, yo no tengo nada en contra de la contraparte, yo no tengo nada en contra del abogado de la contraparte. Entonces, es increíble o resulta extraño que tu propio cliente empiece a pensar de que ya te vendiste solamente porque les hablas. Entonces, también hay que saber negociar, porque hay asuntos que son imposibles de reparar a menos de que sea a través de una negociación. Entonces, otra de las cuestiones que hay que estar revisando. Otro de los mitos es que el abogado que defiende a delincuentes es porque es igual de corrupto que él o porque le va a sacar un dineral. Eso es falso. Muchos abogados defendemos dependiendo del asunto, dependiendo de cómo vea el desarrollo del cliente, cómo lo vayas llevando a cabo, te contratan y además el delincuente, el imputado, el acusado, tiene también sus derechos a recibir una defensa legal, ya sea pública o privada. Entonces, no es porque uno sea igual de corrupto, no es porque sea uno igual de delincuente, o sea, se ha expuesto. Todos estamos propensos a que nos detengan. No es un mito, es una realidad que algunas de las autoridades llegan a tu casa o te detienen acusándote de un delito que no cometiste. Y te ponen pruebas, y te ponen datos, y te argumentan X o Y cosas. Y yo llego y te digo, no, porque tú eres un delincuente, no te voy a defender. Lo siento, entonces hay que estudiar, hay que estarlo checando muchas veces. Hay que trabajar. Y hay que dar lo mejor de ti. ¿Qué es lo que se recomiendan o nos recomendamos en el gremio de abogados? Que manejes tu ética profesional. Si realmente es una persona culpable, haz tu trabajo, pero también debes de hacer saber a tu cliente que va a repercutir por su actuar. Va a tener que pagar por lo que hizo. A lo mejor una reducción de sentencia, a lo mejor que tenga que hacer una labor, X, Y cosa, alguna de las medidas cautelares que vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales o alguna de las causas que te maneje el Código Civil, alguna de los supuestos que te maneje cualquier normativa jurídica. Entonces, ahí va a ser. Y si es inocente, realmente inocente, bueno, trabaja para demostrarlo. Trabaja para acreditarle ante el órgano jurisdiccional de que es así. De que te concede la razón porque de verdad te favorece la razón. Y no porque te lo estés inventando, no porque estés inventándote pruebas, no porque estés comprando testigos o cosas de ese tipo de prácticas. Y el último mito de este video radica en que el abogado debe estar para mí a la hora que yo quiera, cuando pueda y como sea. Tienen esa idea de que te pueden marcar a las 3 de la mañana y tú vas a estar despierto. No, el abogado también come, el abogado también sale a fiestas, el abogado también está con su familia, el abogado también duerme, aunque no lo crean, el abogado también duerme. Entonces, también hay horas adecuadas para marcarle y para poderte resolver alguna duda. O sea, los abogados somos humanos, aunque no lo parezca. Entonces, igual, así como come, así como duerme, así como está con su familia, pues también necesita que
que le contribuyan económicamente por hacer tus servicios. En Estados Unidos te pagan por horas, en México te hacen la chilladera por cuánto le vas a cobrar y por qué le estás cobrando tanto o por qué le cobras X cantidad. ¿Vale? Espero que les haya gustado este video, espero que les haya llamado la atención. Si tienen más mitos o algunas frases que quieran que lo hagamos en una segunda parte, con mucho gusto lo podemos tratar. Como siempre, dejen su pulgar arriba, suscríbanse al canal y dejen en los comentarios qué otro tema les gustaría conocer, qué otro tema les interesa, les llama la atención sobre este tema jurídico o sobre cualquiera de los que estamos manejando en este canal. Como siempre, se despide su amigo servidor Ramsés Sevilla, no sin antes desearle un hermoso día, tarde o noche, dependiendo la hora en la que estén viendo este video. Hasta pronto.